El olor a papel viejo y a cuero curtido era el único perfume que Sofía Rojas conocía como propio. A sus 23 años, su mundo se reducía a las 4 paredes de su pequeño taller de restauración en Little Havana, un santuario silencioso donde las historias rotas de otros encontraban consuelo bajo sus dedos. Cada lomo que reparaba, cada página que alisaba con una delicadeza casi reverencial, era un acto de amor hacia un objeto que, como ella, parecía pertenecer a otro tiempo. En la quietud de ese espacio, rodeada por el murmullo de vidas ajenas impresas en tinta, Sofía se sentía a salvo. Sin embargo, bajo esa capa de paz autoimpuesta, un vacío sordo resonaba en su pecho, la conciencia de que mientras ella remendaba el pasado de los demás, su propia vida permanecía intacta, sin estrenar, como un libro magnífico al que nadie se había atrevido a abrir. Si quieres descubrir qué fuerza es capaz de arrancar a Sofía de su santuario de silencio, quédate hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y a comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. Su trabajo era un ritual meticuloso que iba más allá de la simple artesanía. Era una meditación. Sus manos, pálidas y esbeltas, se movían con una precisión hipnótica, seleccionando el hilo perfecto para una costura, mezclando pigmentos para igualar el tono exacto de una cubierta desgastada por los siglos. Sofía sentía que podía comunicarse con los libros. Entendía su fragilidad, su resistencia, el peso de los años en sus fibras. Esta devoción era su único escape de una realidad que la asfixiaba. Afuera, el sol de Miami doraba la piel de la gente y la música vibraba en el aire. Pero ese mundo de colores y sonidos estridentes le resultaba ajeno y hostil. Su taller era una burbuja, una isla polvorienta y anacrónica en medio del océano de lujo y modernidad que definía a la ciudad, un lugar donde podía ser invisible a voluntad. Esta invisibilidad autoimpuesta era la raíz de su virginidad. No, se trataba de una decisión moralista ni de una elección religiosa, sino de una armadura forjada por años de sentirse indigna de ser mirada. La idea de la intimidad la aterrorizaba, no por el acto físico en sí, sino por la cruda vulnerabilidad que exigía. Ser vista, realmente vista por alguien con todas sus imperfecciones y miedos al descubierto, era un riesgo que su alma tímida no se sentía capaz de correr. Creía, con una certeza dolorosa y secreta, que si alguien se acercaba lo suficiente, descubriría que no había nada en ella digno de amor, solo un silencio profundo y un miedo paralizante. Cada vez que un hombre le mostraba el más mínimo interés, ella se replegaba, convencida de que era un error, una confusión que pronto sería corregida. Esta profunda inseguridad había sido cultivada, sin mala intención, pero con una eficacia devastadora por su tía, la mujer que la crió tras la muerte de sus padres. Era una persona de principios férreos y un pánico obsesivo a las apariencias y al «¿qué dirán?». Su amor por Sofía estaba intrínsecamente ligado a la obediencia y la discreción. En el modesto pero impecable apartamento que compartían, cada objeto tenía su lugar asignado y cada emoción debía ser contenida. La tía le había enseñado a Sofía a no desear demasiado, a no soñar muy alto, a no llamar la atención, porque el mundo exterior era un lugar lleno de peligros y juicios para una joven sin fortuna ni conexiones. Ser una buena chica, callada, sumisa y sin ambiciones, era el único camino seguro que su tía concebía para ella. Así, Sofía se movía por la vida como una espectadora, una sombra que transitaba por una rutina inmutable que no había elegido, del apartamento al taller, del taller al apartamento y los domingos a la iglesia, siempre un paso detrás de su tía. Un dolor sordo y constante se alojaba en su pecho. Una nostalgia por algo que nunca había tenido y que ni siquiera sabía nombrar. Observaba a otras mujeres de su edad en las calles de Miami, escuchaba sus risas despreocupadas, veía la confianza en sus gestos y la facilidad con la que interactuaban con el mundo, y se sentía como si perteneciera a una especie diferente. Era una reliquia viviente, como los volúmenes que restauraba, hermosa a su manera silenciosa, pero frágil y completamente inadecuada
para la vibrante y a menudo cruel realidad del presente. El sentimiento de ser invisible se había solidificado en su adolescencia, cimentado por pequeños actos de crueldad casual y una indiferencia generalizada que la convencieron de que su presencia en el mundo era superflua. Recordaba el ardor de la humillación en el baile de la escuela, cuando esperó toda la noche a que alguien la invitara a bailar, solo para ver cómo los demás pasaban a su lado como si fuera parte del mobiliario. Su belleza era del tipo que requería atención para ser notada. Unos ojos grandes y melancólicos, una piel de porcelana y una delicadeza en sus facciones que se perdía en la estridencia de un entorno que valoraba lo audaz y lo evidente. En una ciudad como Miami, donde la autopromoción era una forma de supervivencia, su silencio era interpretado como simpleza y su inocencia como una debilidad que invitaba al desprecio. Al final del día, cuando el sol se hundía en el horizonte y las luces de neón de la ciudad comenzaban a parpadear, Sofía se encontraba sola en la penumbra de su taller. El olor a polvo, pegamento y tiempo era la única constante en su existencia. Estaba atrapada, no por los muros físicos de su pequeño local, sino por las barreras invisibles de su propia mente y de las expectativas que la habían moldeado. Su mayor anhelo no era una gran aventura ni una fortuna deslumbrante, sino algo mucho más simple y para ella inalcanzable. Una mirada, una sola mirada de alguien que, en lugar de atravesarla, se detuviera y la viera de verdad, reconociendo el universo de historias y anhelos que se escondían detrás de su silencio. El regreso a casa era un cambio de atmósfera tan abrupto que a Sofía le causaba un vértigo sutil. Dejaba atrás el aroma orgánico y reconfortante de su taller para entrar en el silencio estéril y el olor a desinfectante del apartamento que compartía con su tía Elena en el corazón de Little Havana. Cada tarde, al girar la llave en la cerradura, sentía que cruzaba el umbral hacia un reino distinto, uno donde el aire mismo parecía vigilarla. El apartamento, aunque modesto, estaba impecablemente ordenado, cada cojín en su lugar, cada superficie brillando bajo una luz amarillenta y débil. No había polvo ni desorden, ni vida espontánea. Era un museo de una existencia contenida, un espacio que reflejaba el alma de su tía. Pulcro, controlado y con un miedo latente a cualquier forma de caos, especialmente el caos de las emociones. La tía Elena era una mujer forjada en la preocupación. Su amor por Sofía era genuino, pero se manifestaba como una constante supervisión, una necesidad de protegerla del mundo, construyendo una jaula de reglas y expectativas. Se movía por el pequeño apartamento con una energía sigilosa. Sus ojos, agudos, no se perdían detalle. Una hebra de cabello fuera de lugar, una mancha de tinta en los dedos de Sofía, una sombra de melancolía en su mirada. Su afecto era un manto pesado, tejido con los hilos de la obligación y el sacrificio. «Todo lo que hago es por tu bien, mi niña», era su mantra, una frase que sonaba a la vez a promesa y a sentencia. Para Sofía, este amor era el aire que respiraba y el veneno que la paralizaba lentamente, dejándola incapaz de distinguir entre gratitud y resentimiento. La cena era el escenario principal de esta opresión silenciosa. El sonido de los cubiertos contra los platos era a menudo la única música que acompañaba la comida. La tía Elena no necesitaba levantar la voz. Su poder residía en las pausas, en las miradas cargadas de significado y en las preguntas que eran en realidad directivas veladas. Hablaba de las deudas que se acumulaban, del aumento del alquiler, de la fragilidad de su situación económica, no como una queja, sino como un recordatorio constante del peso que Sofía llevaba sobre sus hombros. Cada bocado que Sofía tragaba se sentía como una confirmación de su deuda emocional, una deuda impagable que la anclaba a la voluntad de su tía y a la necesidad de encontrar una solución a su precaria existencia, una solución que siempre implicaba a un hombre. Fue durante una de esas cenas tensas que la tía Elena anunció la gala benéfica. Lo hizo con el tono de un general revelando un plan de batalla decisivo. Un cliente adinerado,
para quien su sobrino había hecho un pequeño trabajo de encuadernación, los había invitado. «Es una oportunidad de oro, Sofía», dijo, sus ojos brillando con una mezcla de fervor y estrategia. «Gente importante estará allí, gente que puede cambiar tu vida». Sofía entendió de inmediato que no se trataba de una velada social, sino de una inspección. Sería exhibida, evaluada y con suerte, elegida. La idea le revolvió el estómago, pero vio la esperanza inquebrantable en el rostro de su tía y supo que negarse no era una opción. Sería un acto de crueldad imperdonable. El arma principal para esta misión era un vestido. La tía Elena lo sacó de una bolsa de plástico con la solemnidad de quien presenta una reliquia. Era un vestido de seda sintética de un azul pálido, comprado en una tienda de segunda mano de Coral Gables. Era elegante de una manera impersonal, decente hasta el punto de ser invisible, y olía débilmente a la vida de otra persona. «Un hallazgo», declaró la tía con orgullo, ignorando la forma en que la tela barata se sentía fría y ajena contra la piel de Sofía. Para su tía, el vestido era un pasaporte a un mundo mejor. Para Sofía, era el uniforme de su rendición, la mortaja de su propia voluntad, cuidadosamente elegida para que no ofendiera ni destacara, para que fuera el lienzo perfecto sobre el cual un hombre pudiera proyectar sus propios deseos. Mientras se probaba el vestido frente al espejo del armario, Sofía sintió una disociación profunda. La joven que le devolvía la mirada era una extraña, una marioneta pulcramente vestida, con los hilos firmemente sujetos por las manos de su tía. El peso de las expectativas la asfixiaba, un chantaje silencioso del afecto y el deber que la había condicionado durante toda su vida. Rebelarse no era solo desobedecer, era ser desagradecida, era herir a la única figura materna que había conocido. Así que se quedó quieta, permitiendo que su tía ajustara una costura, que le alisara una arruga, y asintió a todo con una docilidad que la enfermaba. Su silencio no era sumisión, sino la armadura de una prisionera que ha aprendido que luchar solo prolonga la agonía. El objetivo de la noche tenía nombre y apellido: Ricardo, un joven abogado de una familia respetable. La tía Elena hablaba de él con una reverencia casi religiosa, enumerando sus virtudes como si leyera un catálogo, educado en una buena universidad, con un futuro prometedor, de modales impecables. No mencionó si era amable, si tenía sentido del humor, o si su mirada transmitía algo más que autocomplacencia. Esos detalles eran irrelevantes. Ricardo representaba la seguridad, la respetabilidad, el fin de las preocupaciones económicas. Era la encarnación de la vida que su tía había soñado para ella. Una existencia tranquila, predecible y sin pasión, un puerto seguro donde su frágil barco podría anclar para siempre, a salvo de las tormentas de la incertidumbre y el deseo. Más tarde, sola en la quietud de su pequeña habitación, Sofía se miró de nuevo en el espejo. La luz de la luna que se filtraba por la ventana dibujaba sombras en su rostro, revelando una tristeza que durante el día mantenía oculta. Se tocó la mejilla, el cuello, los labios, como si intentara reconocerse, sentirse real dentro de su propia piel. La idea de que un hombre como Ricardo la tocara, la besara, la reclamara, le producía un pánico helado. Su virginidad, esa coraza de inexperiencia, se sentía ahora como una vulnerabilidad expuesta, un defecto que la hacía aún más inadecuada para el papel que debía interpretar. No era el miedo al acto físico, sino al vacío emocional que presentía, la certeza de que se entregaría como un objeto, no como una mujer. Los días previos a la gala se convirtieron en un intenso entrenamiento. La tía Elena la instruía sobre cómo comportarse, cómo caminar, cómo sonreír. Sonríe con modestia, no muestres todos los dientes, habla solo cuando te pregunten y con frases cortas. No hables de libros, a los hombres importantes eso les aburre. Míralo a los ojos, pero baja la mirada de vez en cuando para mostrar respeto. Cada lección era un clavo más en el ataúd de su identidad. Le estaban enseñando a ser agradable, a ser maleable, a ser una ausencia atractiva. Le pedían
que borrara cada trazo de la mujer que era, la que amaba el silencio, la que encontraba belleza en lo roto, la que vivía en un universo de historias antiguas, para convertirse en un producto aceptable en el mercado del matrimonio. La noche de la gala, el pequeño apartamento vibraba con una tensión palpable. El aire estaba cargado del olor a laca, para el cabello y de la ansiedad nerviosa de su tía, que se movía de un lado a otro, dando los toques finales a su obra maestra. Sofía, ya vestida y peinada, se sentía como una figura de porcelana, frágil y a punto de romperse. Miró por la ventana hacia las luces distantes de Brickell, un horizonte de poder y riqueza que le parecía tan lejano como otro planeta. Estaba a punto de ser lanzada a esa galaxia de depredadores dorados, no como invitada, sino como ofrenda. No era una fiesta, era un sacrificio. Y mientras su tía le colocaba un delicado collar prestado, Sofía Rojas cerró los ojos y se resignó a su destino, una cordera siendo conducida en silencio al matadero. La campanilla sobre la puerta de su taller rara vez sonaba antes del mediodía, por lo que su tintineo agudo en plena mañana la sobresaltó, arrancándola de su concentración. Sofía levantó la vista, parpadeando para ajustarse al cambio de luz. Un hombre estaba de pie en el umbral, su silueta recortada contra el sol brillante de la calle. Era una figura que no pertenecía a ese lugar. Vestía un traje oscuro de un corte tan impecable y costoso que parecía absorber la luz y el polvo del humilde taller. Su presencia era una disonancia, un bloque de granito en medio de un jardín de flores silvestres. Irradiaba una autoridad silenciosa y una energía contenida que hicieron que el aire del pequeño local se sintiera de repente denso y cargado de electricidad, como justo antes de una tormenta. Sofía sintió una punzada de instintiva intimidación, un deseo de hacerse aún más pequeña de lo que ya se sentía. El hombre cerró la puerta a su espalda, y el sonido del pestillo al encajar pareció sellar el taller del resto del mundo. El silencio que siguió fue diferente al silencio habitual de Sofía. No era pacífico, sino tenso y expectante. Él no habló de inmediato. Sus ojos, de un color oscuro e indescifrable, recorrieron el espacio con una lentitud metódica. No era la mirada curiosa de un cliente ocasional, sino la evaluación fría de un inversor analizando un activo. Se detuvo en las pilas de libros, en las herramientas ordenadas sobre la mesa de trabajo, en los rollos de cuero y papel japonés. Sofía tuvo la extraña sensación de que no solo estaba viendo los objetos, sino que estaba calculando su valor, su historia, su propósito. Por un instante, se sintió como una pieza más de su colección, expuesta bajo esa mirada penetrante que parecía ver más allá de la superficie. Finalmente, sus ojos se posaron en ella. No había en ellos ni calidez ni condescendencia, solo una atención directa y sin filtros que la hizo sentir completamente expuesta. «Me han dicho que usted es la mejor», dijo él, y su voz, aunque baja, tenía una resonancia profunda que vibró en el espacio confinado. Hacía juego con su apariencia, controlada, precisa y carente de cualquier inflexión superflua. Colocó sobre el mostrador una pequeña caja de madera de cedro. Sofía la miró, agradecida de tener un punto en el que enfocar su atención que no fueran esos ojos inquisidores. «Es una colección de poemas. Perteneció a mi madre. Quiero saber si se puede restaurar». Su tono no era una petición, sino una directiva, la de un hombre acostumbrado a que el mundo se amolde a sus deseos sin necesidad de pedirlo. Con manos que temblaban ligeramente, Sofía abrió la caja. Dentro reposaban 3 pequeños volúmenes encuadernados en piel. Su estado era delicado, pero no irreparable. El aroma a vainilla y papel antiguo que emanaba de ellos era familiar y reconfortante. En ese momento, el hombre desapareció de su periferia. Solo existían los libros. Su profesionalismo se apoderó de ella, una armadura contra su timidez. Pasó sus dedos con una suavidad reverencial sobre las cubiertas agrietadas, evaluando el daño en las costuras y la fragilidad de las páginas. Habló en voz baja, más para sí misma que para él, diagnosticando el estado de los lomos, la acidez, del papel, las manchas de humedad.
Por primera vez desde que él había entrado, ella olvidó su presencia imponente, sumergida por completo en el único lenguaje que dominaba, el de las heridas del tiempo sobre los objetos que amaba. Alejandro Vega, conocido en los círculos financieros como el Lobo de Brickell, observaba fascinado. Estaba acostumbrado a que la gente reaccionara a su presencia de dos maneras, con un miedo obsequioso o con una ambición apenas disimulada. Esta joven, sin embargo, parecía haberlo borrado de la existencia. La forma en que sus dedos se movían, con una mezcla de pericia técnica y ternura genuina, lo cautivó. Había una pureza en su devoción, una honestidad en su concentración que él no había encontrado en años. Ella no lo había reconocido. Para ella, él no era el magnate cuya cara aparecía en las revistas de negocios, sino simplemente un cliente. Esa indiferencia inocente era el mayor lujo que le habían concedido en mucho tiempo. Vio la pasión silenciosa en el brillo de sus ojos mientras analizaba los libros y sintió una punzada de algo que no supo identificar. Una curiosidad intensa por el universo que se escondía detrás de ese semblante sereno. Sofía finalmente levantó la vista, sus mejillas ligeramente sonrojadas por la concentración. «Puedo restaurarlos», afirmó con una confianza tranquila. «Requerirá tiempo. La piel debe ser tratada con aceites especiales y las páginas necesitan ser estabilizadas una por una. Es un trabajo delicado». Al encontrarse de nuevo con su mirada, se dio cuenta de que él no había estado mirando los libros, sino a ella. La intensidad de su escrutinio no había disminuido, al contrario, parecía haberse profundizado. El calor subió por su cuello, una mezcla de vergüenza y una extraña y desconocida sensación de ser vista, realmente vista. Por un instante, el aire entre ellos pareció vibrar, cargado de una tensión que no era ni hostil ni seductora, sino algo intermedio, un campo magnético de pura y desconcertante atención. Se sintió como un libro abierto ante él, y temió lo que pudiera leer en sus páginas. «El tiempo no es un problema. El costo tampoco», respondió él, su voz rompiendo el hechizo. Su declaración fue tan directa y desprovista de emoción que sonó casi brutal en la quietud del taller. Para él, eran simples variables en una ecuación. Para ella, eran el tejido de su vida. Esa desconexión entre sus mundos era un abismo que se abrió entre ellos en ese momento. Sin embargo, en sus ojos oscuros, Sofía creyó percibir un destello fugaz, algo más allá de la fría autoridad. ¿Era vulnerabilidad? ¿Un eco de la memoria ligada a esos libros de su madre? La idea era tan improbable que la descartó de inmediato. Un hombre como él, tan poderoso y contenido, no podía albergar tales fragilidades. Era solo un reflejo de la luz, una ilusión creada por su propia imaginación anhelante. Él asintió brevemente, como si hubiera cerrado un trato multimillonario, no encargado la reparación de unos viejos libros. Sacó una cartera de piel negra y dejó sobre el mostrador una tarjeta de presentación. El cartón era grueso, pesado, las letras grabadas con una elegancia minimalista. Alejandro Vega. El nombre no le dijo nada en ese momento, pero sintió el peso simbólico de ese pequeño rectángulo blanco sobre la madera desgastada de su mostrador. Era un objeto de su mundo, un invasor. «Mi asistente se pondrá en contacto con usted para los detalles». No hubo una sonrisa, ni un apretón de manos, ni ninguna de las cortesías sociales habituales. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la puerta con la misma economía de movimientos con la que había entrado, dejando tras de sí un silencio que ahora se sentía extrañamente vacío. Cuando la campanilla sonó de nuevo, anunciando su partida, Sofía soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Su corazón latía con una fuerza descontrolada. Se quedó mirando la puerta cerrada durante un largo rato, como si esperara que él volviera a entrar y rompiera la tensión que había dejado flotando en el aire. El olor de su colonia, una fragancia sutil y costosa a madera y especias, se mezclaba ahora con el aroma a papel y pegamento de su taller, creando una combinación extraña y perturbadora.
Se sentía invadida, marcada por una presencia que había alterado la química de su santuario. Por primera vez, la soledad de su taller no se sentía como un refugio, sino como una ausencia palpable de la intensidad que ese hombre había traído consigo. Sofía tomó la tarjeta de presentación. Sus dedos rozaron las letras en relieve del nombre Alejandro Vega. La sintió fría y lisa, un marcado contraste con el calor que aún sentía en sus mejillas. No sabía quién era él, ni por qué su mirada la había afectado de una manera tan profunda, pero una cosa era cierta. Ese breve encuentro había plantado una semilla en la tierra árida de su existencia. Una semilla de curiosidad, de miedo y de un anhelo incipiente y peligroso por volver a sentir esa mirada sobre ella. Había sido un simple cliente, una transacción más, pero Sofía tuvo el presentimiento de que ese hombre no era un capítulo pasajero, sino el comienzo de una historia completamente nueva, una que ella no estaba segura de estar preparada para leer y mucho menos para vivir. Los días que siguieron a la gala fueron una tortura de visibilidad no deseada. Sofía ya no era la sombra que se deslizaba por las calles de Little Havana. Ahora era un punto de interés, un susurro en los labios de los vecinos y comerciantes. El beso, ese acto de posesión brutal y pública, la había marcado como una propiedad, arrancándola de su anonimato con una violencia que la dejaba sin aliento. Cada vez que salía de su apartamento, sentía las miradas sobre ella, una mezcla de curiosidad, envidia y desprecio. Su antiguo refugio, el mundo exterior que simplemente la ignoraba, se había convertido en un escenario donde ella era la protagonista involuntaria de un drama que no entendía. La humillación era una capa de piel extra, caliente y apretada, pero bajo ella una semilla de algo más oscuro y adictivo había comenzado a germinar. La memoria de sentirse, por un instante aterrador, el centro absoluto del universo de alguien. La reacción de su tía Elena fue una tormenta de emociones contradictorias. El escándalo inicial y el miedo al qué dirán fueron rápidamente reemplazados por una febril y calculadora esperanza. El nombre Vega resonaba en el pequeño apartamento como un mantra de salvación. Es una señal, Sofía. Un hombre como ese no hace algo así sin una razón, repetía, sus ojos brillando con la visión de una vida libre de deudas y preocupaciones. No veía la violación del espacio personal de Sofía, ni su pánico. Solo veía la oportunidad, el poder, el estatus. El beso no fue un acto de agresión, sino una declaración de interés de un príncipe. Para Sofía esta reacción era casi más dolorosa que el propio beso. La confirmación de que su valor, incluso para la mujer que la crió, estaba intrínsecamente ligado al hombre que la eligiera, sin importar cómo lo hiciera. Él llegó a su taller 2 días después, sin previo aviso. La campanilla sonó con la misma agudeza que la primera vez, pero ahora su tintineo llevaba el peso de la historia compartida. Alejandro Vega entró en el pequeño espacio y el aire se volvió denso, cargado de recuerdos y tensión sin resolver. Vestía de manera más informal, sin corbata, pero su aura de poder y control era inmutable. Se detuvo a pocos pasos del mostrador, sus ojos oscuros fijos en ella, con esa misma intensidad que la había desarmado. No había rastro de arrepentimiento en su rostro, ni de disculpa en su postura. Era el mismo hombre depredador de la gala, no el cliente intrigado que había dejado los poemas de su madre. Sofía sintió que su corazón martilleaba contra sus costillas, una mezcla de rabia y un miedo que era peligrosamente cercano a la anticipación. Reuniendo una valentía que no sabía que poseía Sofía, fue la primera en hablar. Su voz era apenas un susurro tembloroso, pero estaba cargada con el peso de su humillación. «¿Qué es lo que quiere de mí?», preguntó, sus manos apretando el borde del mostrador de madera hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No era una pregunta, era una acusación. Quería que él viera el caos que había desatado en su vida ordenada y silenciosa, que entendiera que ella no era un objeto para ser reclamado en público. Por un instante, vio algo parpadear en sus ojos,
una fisura en su fachada de acero. Pareció momentáneamente desconcertado por su confrontación directa, como si esperara lágrimas o sumisión. Esa breve vacilación le dio a Sofía un extraño y minúsculo sentimiento de poder, el poder de la que no tiene nada más que perder. «Quiero proponerle un acuerdo», dijo él finalmente, su voz recuperando su tono controlado y de negocios. Lo que sucedió en la gala fue impulsivo, pero ahora ha creado una situación que debe ser manejada. Expuso su plan con una lógica fría y distante, como si estuviera discutiendo una fusión empresarial. Fingirían ser una pareja. Apariciones públicas, cenas, eventos. Él le proporcionaría un vestuario, un coche, todo lo necesario para que ella encajara en su mundo. A cambio, los rumores se calmarían, su honor quedaría restaurado a los ojos de la sociedad, y la gente que se burló de ella se vería obligada a tratarla con respeto. No era una disculpa, era una transacción, una solución pragmática a un problema emocional que él mismo había creado y que claramente no sabía cómo manejar de otra manera. La propuesta la dejó helada. Era la oferta más insultante y, a la vez, más perversamente tentadora que jamás había imaginado. Le estaba ofreciendo cambiar su jaula de pobreza y anonimato por una jaula de oro y escrutinio. Sería una marioneta, vestida y dirigida por él, una pieza más en su juego de poder. La idea la repugnaba. Iba en contra de cada fibra de su ser que anhelaba la autenticidad y la libertad silenciosa. Sin embargo, una parte de ella, la parte que había probado el veneno de su atención, la que recordaba la descarga eléctrica de su beso, sintió una curiosidad monstruosa. ¿Cómo sería habitar ese mundo, aunque fuera como una impostora? ¿Cómo sería estar cerca de ese hombre, sentir la fuerza de su protección, aunque fuera una farsa calculada? La elección era entre dos formas de prisión, y por primera vez, la jaula dorada no parecía tan terrible. Alejandro se fue sin esperar una respuesta inmediata, dejándole su número de teléfono personal escrito en el reverso de una de sus tarjetas. «Piénselo, Sofía. Es la única solución lógica», fueron sus palabras de despedida. Mientras la puerta se cerraba, Sofía se derrumbó en su silla, el aire saliendo de sus pulmones en un sollozo ahogado. Se sentía atrapada. Volver a su vida anterior ya no era posible. El beso la había contaminado, la había hecho visible de la peor manera. Rechazar su oferta significaba enfrentar sola las consecuencias, el juicio de su tía, las miradas crueles, la constante sensación de ser una paria. Aceptar significaba entregarle el control de su vida a un hombre peligroso y emocionalmente inaccesible. El silencio de su taller, que antes era su consuelo, ahora se sentía como el silencio de una celda, esperando su veredicto. La primera cita fue en un restaurante exclusivo en Brickell, un lugar donde el aire olía a dinero y poder. Sofía llevaba un vestido negro, simple pero elegante, que uno de los asistentes de Alejandro le había entregado esa misma tarde. Se sentía como una actriz en el primer día de rodaje, insegura de su papel y dolorosamente consciente de las cámaras invisibles que la observaban. Alejandro actuaba con una cortesía impecable pero distante. Le indicaba qué tenedor usar con una mirada sutil. Le llenaba la copa de vino, mantenía una conversación superficial sobre arte y finanzas que flotaba entre ellos como humo. Sofía apenas hablaba, asintiendo y sonriendo cuando creía que debía hacerlo, sintiendo el abismo social y emocional que los separaba. Era una actuación, pero la tensión bajo la superficie era absolutamente real. Durante la cena, él la observaba, no con la mirada posesiva de la gala, ni con la fría evaluación del taller, sino con una curiosidad intensa y casi científica. Parecía estudiar sus reacciones, la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de un pigmento raro que había usado, la manera en que se encogía ligeramente cuando un camarero se acercaba demasiado. Sofía sintió que él estaba buscando algo, tratando de entender la criatura extraña y silenciosa que había arrastrado a su mundo. En un momento, él le preguntó por sus padres. La pregunta fue tan directa y personal que la tomó por sorpresa. Ella le contó brevemente sobre su vida,
sobre su amor por los libros heredado de su padre. Y por primera vez esa noche vio que él realmente la escuchaba. Su máscara de indiferencia se agrietó por un instante. Después de la cena, en lugar de llevarla directamente a casa, condujo hacia Key Biscayne. Se detuvieron en un mirador desierto con vistas a las luces parpadeantes de la ciudad a través del agua. El motor del coche se apagó, sumergiéndolos en un silencio que era diferente al del restaurante. Era un silencio íntimo, compartido. Mi madre amaba la poesía, dijo él de repente, su voz más suave en la oscuridad. Esos libros son todo lo que me queda de ella. La confesión fue un golpe para Sofía. Era la primera pieza genuina de sí mismo que le ofrecía, una pequeña llave a la fortaleza amurallada de su alma. No era una estrategia, no era parte del acuerdo. Era una vulnerabilidad, un fragmento de su pasado doloroso que, por alguna razón, había decidido compartir con ella, la extraña que estaba fingiendo ser su amante. En ese momento, sentada en la oscuridad de su lujoso automóvil, Sofía comenzó a ver más allá del lobo de Brickell. Vio al niño que había perdido a su madre, al hombre que usaba el poder y el control como un escudo para proteger una herida profunda. Y un nuevo sentimiento, más complejo y peligroso que el miedo o la curiosidad, comenzó a crecer en su interior. Era una empatía, una conexión con su dolor oculto que reflejaba el suyo propio. El deseo que había sentido, antes una llama abstracta y aterradora, comenzó a tomar forma. Ya no era solo el deseo por la intensidad de su presencia, sino el deseo de conocer al hombre detrás de la máscara, de tocar esa herida y tal vez de ofrecerle el mismo consuelo que ella ofrecía a sus libros rotos. Las semanas siguientes se convirtieron en una extraña rutina de dualidad. De día, Sofía era la restauradora silenciosa en su taller de Little Havana, con las manos manchadas de tinta y pegamento. De noche, se transformaba en la enigmática compañera de Alejandro Vega, envuelta en seda y cachemira, navegando por un mundo de sonrisas falsas y alianzas frágiles. Él era un director meticuloso, enseñándole los nombres que importaban, las conversaciones que debía evitar, cómo sonreír sin revelar nada. Pero entre las lecciones había momentos de quietud, miradas que se prolongaban demasiado, roces accidentales de sus manos que enviaban una descarga eléctrica a través de su cuerpo. La línea entre la farsa y la realidad comenzó a desdibujarse. Sofía se encontró anhelando las noches, no por el glamour, sino por esos momentos robados de conexión. La tensión sexual entre ellos era una corriente subterránea constante, creciendo en intensidad con cada encuentro. Se manifestaba en el silencio del coche, en la forma en que él la ayudaba a ponerse el abrigo, sus dedos rozando su nuca, haciéndola estremecer. Él parecía estar luchando una batalla interna, sus instintos depredadores en guerra con una renuencia que ella no entendía. A menudo, después de un roce o una mirada intensa, él se retiraba bruscamente, volviéndose frío y distante, como si se castigara a sí mismo por una transgresión. Sofía sentía esta lucha y la hacía sentirse a la vez poderosa y vulnerable. Sabía que tenía un efecto sobre él, un efecto que él no podía controlar, y esa idea era tan aterradora como embriagadora. Su virginidad, antes una armadura, ahora se sentía como una barrera frágil a punto de estallar. El dilema moral de Sofía se agudizaba con cada día que pasaba. Su tía estaba en un estado de éxtasis, planeando un futuro brillante y seguro para ambas, un futuro construido sobre una mentira que Sofía estaba viviendo. La culpa la carcomía. ¿Se estaba vendiendo? Estaba traicionando todo en lo que creía, su amor por la sencillez, su desprecio por lo superficial. Pero entonces recordaba la mirada de Alejandro cuando le habló de su madre, o la furia protectora en sus ojos cuando un socio de negocios hizo un comentario condescendiente sobre su silencio en una cena. Se dio cuenta de que ya no estaba en esto solo por la solución lógica que él había propuesto. Estaba allí porque por primera vez en su vida alguien la veía. Y no solo la veía, sino que parecía tan perdido y solo como ella. Una noche, después de un evento particularmente agotador, la llevó de vuelta a su taller
para recoger algo que había olvidado. Dentro del pequeño santuario, lejos de los ojos del mundo, la fachada se derrumbó por completo. Él se quedó de pie en medio de los libros, pareciendo fuera de lugar, y sin embargo, extrañamente en casa. Este lugar es el único lugar honesto que conozco, murmuró más para sí mismo que para ella. Se acercó a su mesa de trabajo y tocó suavemente el lomo de un libro a medio reparar, su dedo trazando la costura que ella había hecho. El gesto fue tan íntimo, tan reverente, que Sofía sintió que su corazón se detenía. Era un reconocimiento de su mundo, de su arte, de ella. Él levantó la vista y sus miradas se encontraron a través del espacio polvoriento. No había máscaras, no había acuerdo, no había mundo exterior. Solo estaban ellos dos, rodeados por las historias silenciosas de otros. Se acercó a ella lentamente, con una vacilación que contradecía su habitual seguridad. Se detuvo a centímetros de ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oler la sutil fragancia de su piel. No la tocó, pero sus ojos la recorrieron, una súplica silenciosa, una pregunta que lo exponía por completo. En esa mirada, Sofía vio su propia hambre reflejada, su propio anhelo de ser tocada, de ser reclamada, no como una posesión, sino como una igual en la soledad. El dilema que la había atormentado durante semanas se disolvió en ese instante. La culpa, el miedo, las expectativas de su tía, todo se desvaneció. Solo quedaba la abrumadora verdad de su propio deseo. Un deseo que ya no era solo por el hombre poderoso o el protector, sino por el alma herida que se escondía debajo. Se dio cuenta de que había cruzado un umbral invisible. Ya no era una cuestión de si debía ceder, sino de cuándo. Había entrado en su juego buscando seguridad, pero había encontrado algo infinitamente más peligroso, la posibilidad de una conexión real. Y en el silencio cargado de su taller, Sofía Rojas supo, con una certeza que le heló la sangre y le incendió el alma, que ya no había vuelta atrás. En lugar de llevarla a su modesto apartamento en Little Havana, Alejandro condujo en silencio, alejándose del resplandor de la ciudad hacia la oscuridad de los viejos barrios residenciales de Coconut Grove. El coche se deslizó por calles arboladas y silenciosas hasta detenerse frente a un imponente portón de hierro forjado, devorado por la hiedra. Con un clic remoto, los portones se abrieron con un chirrido lúgubre, revelando un camino que conducía a una mansión de estilo mediterráneo, oscura y dormida bajo la luz de la luna. Sofía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Él no le había dicho a dónde iban. Estaba rompiendo las reglas de su acuerdo, llevándola no a un escenario público, sino a un secreto. Este desvío no era parte del guión. Era una improvisación peligrosa, un acto de transgresión que la llenó de un terror exquisito y una curiosidad insoportable. La casa era un fantasma de grandeza. Al entrar, el aire era denso y olía a polvo, a madera vieja y al perfume marchito de flores olvidadas. Muebles cubiertos con sábanas blancas parecían espectros esperando en la penumbra, y la luz de la luna que se filtraba por los ventanales dibujaba patrones fantasmales en el suelo de mármol. Para cualquier otra persona, el lugar sería deprimente, un mausoleo de riqueza abandonada. Pero Sofía, la restauradora de cosas rotas, vio algo más, vio la historia, el dolor congelado en el tiempo, sintió la presencia de una vida interrumpida, una tristeza tan profunda que parecía haber impregnado las paredes. No sintió miedo de la oscuridad ni de los fantasmas, sino una extraña familiaridad, como si el alma herida de la casa reconociera la suya. Alejandro no encendió ninguna luz, guiándola de la mano a través de las sombras, su agarre firme pero extrañamente vacilante. Se detuvieron en el centro de un gran salón, frente a un piano de cola cubierto por una lona. El silencio era absoluto, roto solo por sus respiraciones. «Esta era la casa de mis padres», dijo Alejandro, su voz sonando hueca y extraña en la vastedad vacía. «No he venido aquí en 15 años». Se acercó al piano y retiró la lona, revelando las teclas de marfil amarillentas.
El gesto fue lento, reverencial, como si estuviera descubriendo una tumba. A ella le encantaba tocar. Podía pasar horas aquí. La noche del accidente, ella estaba tocando esta misma pieza. No la miraba a ella, sino a las teclas, como si pudiera ver el fantasma de las manos de su madre sobre ellas. Sofía contuvo el aliento, comprendiendo que él la había traído al epicentro de su dolor, al origen de su invierno personal. No era una prueba, era una confesión. No fue solo mi madre la que murió esa noche, continuó, su voz ahora un susurro áspero, cargado de una culpa que los años no habían erosionado. Yo conducía. Íbamos a cenar para celebrar mi primer gran éxito en los negocios, y ella estaba conmigo, Laura. Pronunció el nombre como si fuera un trozo de vidrio en su boca. Discutimos por algo estúpido. Yo estaba arrogante, impaciente. Aceleré. La lluvia, las luces, perdí el control. Cuando desperté en el hospital, ellas ya no estaban. Se dio la vuelta para mirarla, y a la luz de la luna, Sofía vio lo que nadie en el mundo de los negocios había visto jamás. La devastación, pura en los ojos del lobo de Brickell. Su máscara de control se había hecho añicos, revelando al joven destrozado que se había quedado atrapado en esa noche de lluvia y metal retorcido. Sofía no dijo nada. Las palabras eran inútiles, triviales frente a un dolor de esa magnitud. En su lugar dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Lentamente, como si se acercara a un animal herido, levantó una mano y la posó suavemente sobre su mejilla. Su piel estaba fría, tensa. No fue un gesto de seducción, sino de puro y simple consuelo. Un acto de restauración. Con su pulgar, trazó la línea de su mandíbula un toque que decía, «Te veo, veo tu herida, y no me asusta». Fue el acto más valiente de su vida. En ese simple contacto, le ofreció la única cosa que sabía dar, la aceptación silenciosa del quebranto, la promesa de que incluso lo más roto puede ser sostenido con cuidado. Él cerró los ojos, inclinándose hacia su toque, como un hombre sediento que encuentra agua, un temblor casi imperceptible recorriendo su cuerpo. Cuando abrió los ojos de nuevo, la devastación había sido reemplazada por algo más crudo, más intenso, un hambre que lo exponía por completo. La tensión que había vibrado entre ellos durante semanas se solidificó, convirtiéndose en una fuerza tangible que los atraía. Ya no había acuerdo, ni farsa, ni mundos diferentes. Solo eran un hombre y una mujer, desnudos en sus respectivas soledades, unidos por el lenguaje universal del dolor. Él levantó su mano y la entrelazó con la de ella, sus dedos fríos encontrando el calor de los suyos. El contacto fue una pregunta, una súplica silenciosa. El aire se cargó de posibilidades, del peso de la virginidad de ella y del celibato autoimpuesto de él. En la casa de sus fantasmas, Alejandro estaba pidiendo permiso para sentir de nuevo, y Sofía estaba decidiendo si se atrevía a vivir por primera vez. Él la atrajo hacia sí, su otra mano subiendo para acunar su nuca, sus dedos enredándose en su cabello. Se inclinó y su boca encontró la de ella. El beso no fue como el de la gala, posesivo y furioso. Este fue un beso de una vulnerabilidad desgarradora. Fue lento, vacilante, casi tímido. Un roce de labios, una prueba, una pregunta. Sofía sintió el temblor en sus manos, la tensión en su cuerpo, su miedo a romperla, y en esa vacilación ella encontró su propio coraje. Dejó de ser la espectadora de su vida y se convirtió en participante. Le devolvió el beso, abriéndose a él no solo física, sino emocionalmente. Un acto de entrega total. Fue un beso que sabía a polvo de estrellas, a lágrimas no lloradas y a la promesa de un amanecer después de una noche interminable. La llevó en brazos, subiendo la gran escalera de mármol como si ella no pesara nada. Entraron en una habitación donde los muebles también estaban cubiertos, excepto por una gran cama que él descubrió con un solo movimiento. La depositó sobre las sábanas frías con una delicadeza que contradecía su fuerza.
La desvistió lentamente, con una reverencia casi dolorosa, como si estuviera desenvolviendo el más frágil de los manuscritos. Cada capa de ropa que quitaba era una barrera menos, hasta que ella quedó expuesta bajo la luz de la luna, temblando no de frío, sino de una mezcla abrumadora de miedo y anhelo. Él la miró, y en sus ojos había una adoración tan intensa que a Sofía le robó el aliento. En ese instante, su sentimiento de invisibilidad se desvaneció para siempre, quemado por el fuego de esa mirada. Su unión fue un susurro en la casa, silenciosa. Fue un encuentro de dos miedos, el miedo de ella al dolor y a lo desconocido, y el miedo de él a causar daño, a repetir su historia de destrucción. Se movió con una lentitud insoportable, enseñándole a su cuerpo un lenguaje que nunca había conocido, escuchando cada uno de sus suspiros, cada temblor. Fue menos un acto de pasión y más un acto de descubrimiento mutuo, una exploración sagrada de sus heridas compartidas. Para Sofía, no fue la pérdida de algo, sino la ganancia de todo. Fue la primera página de su propia historia, escrita no con tinta, sino con el calor de la piel y la conexión de dos almas que habían encontrado un refugio en la oscuridad del otro. El clímax fue una liberación silenciosa, una ola de calor que la recorrió y disolvió los últimos vestigios de la chica que había sido. Después, yacían enredados en el silencio, la luz de la luna bañando sus cuerpos. Él la sostenía contra su pecho, su corazón latiendo con un ritmo firme y tranquilizador bajo su oído. Ya no era el lobo de Brickell, ni el magnate atormentado, era solo Alejandro. Él acarició su cabello, su toque ahora seguro, protector. Se inclinó y besó su frente, un gesto de una ternura tan profunda que a Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas. Rompiendo el silencio sagrado, él susurró contra su piel, su voz ronca por la emoción, confesando su miedo más profundo y, al hacerlo, entregándole la última pieza de su corazón roto. «Toda mi vida he roto las cosas que amo», dijo. «Tenía tanto miedo de romperte a ti». En esa confesión, Sofía entendió que su acto de entrega no solo la había liberado a ella, sino que también había comenzado a restaurarlo a él. El amanecer se filtró por los ventanales sucios de la mansión, una luz gris y acusadora que encontró a Sofía sola en la inmensidad de una cama desconocida. El calor del cuerpo de Alejandro se había desvanecido, dejando un hueco frío en las sábanas y en su alma. El recuerdo de la noche era una marca a fuego en su piel, un torbellino, de sensaciones tan exquisitas como aterradoras. Se tocó los labios, el cuello, el cuerpo, como para asegurarse de que la mujer que había habitado esa piel la noche anterior era realmente ella. El silencio de la casa, que horas antes había sido un cómplice íntimo, ahora era un juez opresivo. Vio su humilde vestido doblado en una silla, un recordatorio brutal del abismo entre su mundo y el de él. La realidad de lo que había hecho, de lo que había entregado, se desplomó sobre ella con el peso de un veredicto irrevocable. Ya no era la misma. No había ninguna nota, ningún mensaje. Alejandro simplemente se había ido, desvanecido como un fantasma al llegar el día, dejando atrás solo el eco de su confesión y el olor de su piel en la almohada. Sofía se vistió con manos temblorosas, cada movimiento una tortura. Vagó por los salones silenciosos, que ahora parecían un mausoleo no solo del pasado de él, sino también de su propia inocencia perdida. La intimidad se había evaporado, reemplazada por una duda helada y punzante. ¿Había sido real su vulnerabilidad o una actuación magistral? La idea de que ella fuera solo una herramienta, un instrumento para que él exorcizara a sus propios demonios en la casa de sus fantasmas, comenzó a arraigarse en su mente. Se sintió profanada, no por el acto físico, sino por la posibilidad de que su alma hubiera sido utilizada en un juego que no comprendía. Encontró la salida, la pesada puerta de roble cerrándose a su espalda, con una finalidad que le heló los huesos. El sol de la mañana la cegó, sintiéndose expuesta y sucia bajo su luz cruda. Caminó por el largo sendero de grava, sintiéndose como una intrusa huyendo de la escena de un crimen.
El viaje en taxi de regreso a Little Havana fue una dolorosa transición entre dos universos irreconciliables. La opulencia silenciosa de Minster Coconut Grove se disolvió en el bullicio familiar de su barrio, pero ya no se sentía como un hogar. Era una extraña en su propia vida, contaminada por un mundo al que nunca pertenecería y marcada por una noche que no podía deshacer. La advertencia de Alejandro, «Toda mi vida he roto las cosas que amo», resonaba ahora en su cabeza no como una súplica, sino como una profecía de la que ella era la última víctima. Su tía Elena la esperaba en el apartamento, su rostro una máscara de ansiedad y furia contenida. La ausencia de Sofía durante la noche había desatado el pánico. Las preguntas eran un bombardeo, no de preocupación, sino de acusación. ¿Dónde estabas? ¿Con él? ¿Tienes idea de lo que dirá la gente? Has tirado tu reputación a la basura por una noche. Elena no vio la tormenta en los ojos de Sofía. Solo vio el escándalo, la oportunidad de una vida segura, arruinada por la imprudencia. Sofía, demasiado entumecida para defenderse, escuchó en silencio. Las palabras de su tía sobre la vergüenza y la deshonra eran un eco de sus propios miedos más profundos, la confirmación de que había cruzado una línea y que ahora estaba sola para enfrentar las consecuencias de su transgresión. Días después, un sobre negro y elegante llegó a su taller. No era de Alejandro. Dentro, una fotografía brillante de una mujer hermosa y sonriente, junto a una nota cruel y anónima. Él siempre busca a las que se parecen a ella, encuentra pajaritos rotos, interpreta su papel de alma atormentada y luego los desecha. No, eres especial, eres solo el fantasma que usa para recordarla. Las palabras fueron un veneno lento y eficaz, diseñado para destruir la frágil belleza de lo que había sucedido. La mujer de la foto supo instintivamente, era Laura. Cada gesto de ternura, cada confesión susurrada en la oscuridad, se retorció y se transformó en una farsa grotesca y manipuladora. El hombre herido que le había abierto su alma se convirtió en un monstruo calculador. La vergüenza que sintió fue una ola nauseabunda que la ahogó. Miró su reflejo en el cristal de un marco y odió a la chica que le devolvía la mirada. Una tonta, una ingenua que había confundido la sofisticada trampa de un depredador con el refugio de un alma gemela. La confesión en la mansión ahora le parecía un guión ensayado, el beso, un movimiento estratégico, su virginidad, un trofeo macabro para su colección de fantasmas. El dolor era tan agudo que le costaba respirar. Rompió la foto en 1000 pedazos, pero no pudo borrar la imagen del rostro sonriente de Laura de su mente. Se sintió como una impostora, una imitación barata, y el recuerdo de la noche que había sido su despertar se convirtió en su más profunda humillación. Mientras tanto, Alejandro se había sumergido en un exilio autoimpuesto. La noche con Sofía había derribado sus muros, desatando una avalancha de emociones que lo aterraron. La vulnerabilidad que sintió fue tan real como el pánico que la siguió. La profecía de que rompía todo lo que amaba se sentía más inminente que nunca. En su lógica retorcida y gobernada por el miedo, la única forma de protegerla de su propia capacidad de destrucción era desaparecer de su vida. Se sepultó en el trabajo, volviéndose más frío, más implacable que nunca. El lobo de Brickell era una armadura familiar y segura contra la aterradora fragilidad que ella había despertado en él. Su silencio no era indiferencia, era un acto de sacrificio equivocado, un intento desesperado de salvarla de sí mismo. Tras días de letargo y desesperación, algo comenzó a cambiar en Sofía. Estaba en su taller, el único lugar que aún sentía suyo, rodeada de sus libros rotos. Sostenía un volumen antiguo, su lomo desprendido, su belleza. «Querida». Miró sus propias manos manchadas de pegamento y tinta. Ella era una restauradora. Siempre había sabido cómo reparar lo que estaba roto. La nota anónima, el juicio de su tía, el silencio de Alejandro, todo había sido diseñado para quebrarla. Y casi lo logran. Pero mientras sostenía el libro, un nuevo sentimiento emergió de las cenizas de su dolor. Una ira fría y lúcida, una ira hacia ellos, pero también hacia sí misma.
pero sobre todo, hacia sí misma, por haber permitido que su valor fuera definido por la mirada de un hombre, ya fuera de adoración o de desprecio. Esta ira se convirtió en su combustible. Empezó a trabajar con una intensidad febril, una concentración feroz que nunca antes había poseído. Su taller dejó de ser un escondite para convertirse en su fortaleza. Cada costura que hacía, cada página que alisaba, era un acto de rebeldía, una reafirmación de su propio poder. No solo reparaba libros, se estaba reparando a sí misma, puntada a puntada. El silencio ya no era el de una víctima, sino el de una creadora. Dejó de esperar su llamada, de revivir la noche en su mente. Comprendió que esa noche no había sido su fin, sino su crisol. Había quemado a la niña tímida e invisible, y de las cenizas estaba naciendo algo nuevo, una mujer que había sobrevivido. Una tarde, tomó una hoja de papel artesanal y comenzó a escribirle una carta a Alejandro. Al principio, las palabras estaban llenas de dolor y rabia, pero a medida que escribía, la narrativa cambió. Dejó de escribir sobre él y empezó a escribir sobre ella, sobre la fuerza que no sabía que tenía, sobre el hecho de que no era un fantasma ni un reemplazo, ni un pajarito roto. Era Sofía Rojas, la mujer que devolvía la vida a las historias olvidadas. Al terminar, dobló la carta y, en lugar de enviarla, la colocó dentro del libro de poemas de la madre de Alejandro, ahora perfectamente restaurado. No era un mensaje para él, era un manifiesto para ella. Una declaración de independencia sellada en el corazón de su arte, lista para enfrentar lo que viniera, no como su creación, sino como la suya propia. Pasaron 3 meses, un otoño que, en Miami, se sentía más como un suspiro largo y húmedo que como un cambio de estación. El taller de Sofía, sin embargo, había florecido. La luz parecía entrar con más audacia por los ventanales, y el aroma a papel viejo ahora se mezclaba con el perfume fresco de las flores que ella compraba cada lunes. Su trabajo había ganado reconocimiento, no por la conexión con Alejandro Vega, sino por su mérito propio, un susurro que se extendía entre coleccionistas y bibliófilos. Ya no era la sombra que se encogía, sino una presencia serena y centrada. El dolor de la traición se había transformado en una cicatriz plateada, un recordatorio no de su debilidad, sino de la fuerza que había descubierto en las ruinas. Los 3 volúmenes de poesía, perfectamente restaurados y esperando en su caja de cedro, eran un monumento silencioso a esa transformación, una deuda saldada consigo misma. Un día, el teléfono sonó con una formalidad que ya no le era familiar. No era la voz profunda y resonante de Alejandro, sino la de una asistente eficiente y sin rostro. «Señorita Rojas, llamo de parte del señor Vega. Desea saber cuándo sería conveniente pasar a recoger su propiedad». La palabra propiedad fue como una aguja de hielo, un recordatorio del lenguaje transaccional con el que todo había comenzado. Pero Sofía ya no se estremeció. Su corazón dio un vuelco, un eco del pasado, pero su voz fue firme y tranquila cuando respondió. «Puede venir cuando guste. Estarán listos». Colgó el teléfono y respiró hondo. No sentía pánico, sino una extraña calma, la serenidad de una reina preparándose para recibir a un embajador de un reino con el que una vez estuvo en guerra y con el que ahora solo quedaba firmar la paz. Cuando la campanilla de la puerta sonó esa tarde, fue un sonido que el tiempo había despojado de su poder para asustarla. Alejandro Vega entró y el aire del taller se cargó de memoria. Parecía más delgado, y las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas, como si los últimos meses hubieran sido más largos para él que para ella. Su traje seguía siendo impecable, pero la armadura del lobo de Brickell parecía pesarle. Sus ojos recorrieron el taller notando los cambios sutiles, la luz, la vida. Luego se posaron en ella, y se detuvo. No estaba viendo al pajarito roto que había intentado proteger y que había acabado hiriendo. Estaba viendo a una mujer cuya calma era una fortaleza inexpugnable. El poder por primera vez no estaba de su lado. Estaba en el silencio de ella, un silencio que ya no era de miedo, sino de autoconocimiento.
Sin decir una palabra, Sofía se dirigió al estante donde guardaba la caja de cedro. La colocó sobre el mostrador de madera, en el espacio exacto donde él la había dejado por primera vez. El gesto fue deliberado, cerrando el círculo. «Están listos», repitió, su voz suave pero inquebrantable. Él se acercó y abrió la caja. La visión de los libros, sus lomos fuertes, su piel nutrida, sus páginas seguras, pareció golpearlo físicamente. Eran perfectos. Pasó un dedo por una de las costuras, sintiendo la dedicación, el perdón y el reproche entretejidos en cada puntada. Era una obra de arte, una absolución y una sentencia. Sacó su cartera, un movimiento casi automático para reducir ese momento a una transacción, pero sus manos se detuvieron. Sabía que ningún dinero podía pagar lo que realmente había dentro de esa caja. Fue entonces cuando sus dedos rozaron el borde de la carta, cuidadosamente doblada dentro del primer volumen. La sacó, el papel artesanal sintiéndose cálido y vivo en sus manos frías. Levantó la vista hacia Sofía, una pregunta silenciosa en su mirada devastada. Ella simplemente asintió, una concesión final. Él no la leyó. La sostuvo como si fuera la prueba de un milagro o de un crimen. Su fachada finalmente se quebró por completo, no con ira ni compasión, sino con el peso de una verdad agotada. La fotografía, se la nota. Su voz era un susurro ronco, apenas audible. No fui yo quien la envió. Pero mi silencio sí fue mío, y entiendo ahora que ese silencio fue mucho peor que cualquier mentira. No era una excusa. Era la confesión, desnuda de su cobardía, la rendición de su orgullo. Sofía lo escuchó, permitiendo que las palabras llenaran el espacio entre ellos, sanando la herida que su ausencia había dejado. No ofreció un perdón fácil, porque el dolor que había sentido era real y la había forjado. Pero en la profundidad de sus ojos, él pudo ver que ella ya sabía la verdad. Su propia restauración había sido la prueba de que él no era el monstruo que otros querían que fuera, solo un hombre atrapado en su propia historia rota. «Lo sé», dijo ella finalmente. Esas dos palabras eran un puente sobre el abismo. Él tomó la caja y la carta, su tesoro y su penitencia. Al llegar a la puerta, se volvió para mirarla una última vez. No era una mirada de deseo, sino de un reconocimiento tan profundo que dolía. La campanilla sonó con su partida, y el silencio que quedó en el taller no era de soledad, sino de plenitud. Era la primera página de un libro que ahora, por fin, ambos estaban listos para escribir.